La verdadera prisión, el verdadero verdugo inquebrantable, era la geografía misma. El océano no era una posible ruta de escape, era un inmenso muro de agua, frío y dientes. Gran parte de su estructura colapsó, quedando reducida a escombros, muros perforados y fierros retorcidos. Aseguran escuchar lamentos, ecos apagados de voces masculinas que parecen suplicar auxilio desde la orilla. El mar del Callao siempre ha tenido un temperamento impredecible. En los días soleados es un espejo infinito que refleja la belleza histórica de nuestra costa central del Perú. Pero cuando cae la tarde y la densa neblina limeña comienza a arrastrarse sobre el agua, el océano se convierte en un manto oscuro y traicionero que esconde secretos que muchos quisieran olvidar. Y justo ahí, a tan solo 7 kilómetros del puerto, emergiendo de las aguas heladas de la corriente del Humboldt, se encuentra una inmensa masa de piedra castigada eternamente por las olas, la mítica isla del Frontón. Para entender la pesada y perturbadora energía que envuelve este pedazo de tierra en medio de la nada, cuya única vecina está a 800 metros, es decir, la isla San Lorenzo, tenemos que retroceder mucho antes de que se convirtiera en el terror de los criminales y los presos políticos, porque el Frontón no siempre fue la cárcel de máxima seguridad que todos conocemos por los libros de historia. De hecho, la existencia de esta isla siempre ha estado ligada directamente a la lejanía, al sufrimiento humano y, en la inmensa mayoría de los casos, a la pérdida de vidas. Imagínense el Perú del siglo XIX. Era la famosa época de oro del guano. Mientras en Lima se construían enormes casonas de estilo europeo y la élite vivía una época de aparente abundancia y lujo sin precedentes, esta isla era utilizada simplemente como un depósito natural de aves guaneras y una zona de tránsito sumamente hostil. Pero su utilidad no terminaría ahí. Debido a su ubicación estratégica, estaba lo suficientemente lejos del continente como para evitar cualquier contacto físico, pero lo suficientemente cerca como para ser vigilada desde la costa. El Frontón se convirtió rápidamente en el lugar perfecto para esconder todo aquello que la sociedad capitalina no quería enfrentar. Fue entonces cuando se le dio su primer uso oscuro. Se convirtió en una zona de cuarentena estricta y obligatoria. Cuando los barcos de carga y las embarcaciones extranjeras llegaban al puerto del Callao, con tripulaciones enteras, contagiadas de epidemias brutales y mortales como la fiebre amarilla, la peste bubónica o el cólera, a los marineros no se les permitía, bajo ninguna circunstancia, pisar tierra firme. Eran desterrados inmediatamente a esta roca árida, sin vida, y a su vecina cercana. Ambas islas eran utilizadas de esta forma. Cientos de almas pasaron sus últimos días a la intemperie en esta isla, sin la atención médica adecuada, sin medicamentos, rodeados únicamente de agua salada, humedad y el sonido ensordecedor de la marea golpeando contra los riscos. Sus cuerpos, en la mayoría de los casos, jamás regresaron a sus familias ni a sus lugares de origen. En ese momento, casi sin darse cuenta, el Frontón ya había comenzado a acumular su primera y más densa capa de dolor, encierro y desesperación. Pero el verdadero terror histórico, aquel que marcaría nuestro país para siempre y llenaría los titulares de los periódicos durante décadas, comenzó a gestarse a principios del siglo XX. Las prisiones de Lima y el Callao estaban empezando a colapsar debido al hacinamiento. Las autoridades de la época necesitaban con urgencia un lugar de máxima seguridad, un lugar del que escapar no fuera solo difícil, sino biológicamente imposible. Fue entonces que en el año 1917, durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, que el Estado peruano fijó su mirada definitiva en este infierno rodeado de agua. El decreto fue firmado y la antigua e improvisada isla de cuarentena se transformaría oficialmente en la prisión de la isla El Frontón. Los arquitectos y encargados de la época se dieron cuenta de algo escalofriante. No había la necesidad de construir enormes e imponentes muros de ladrillo para evitar las fugas, ni tenían que preocuparse por prisioneros cavando túneles subterráneos. La verdadera prisión, el verdadero verdugo inquebrantable, era la geografía misma.
Así se inauguró el temido Alcatraz peruano. A partir de ese exacto momento, ser enviado a cumplir una condena a la cárcel El Frontón no era ir a cualquier cárcel, era recibir un boleto directo al destierro total. Era dejar de ser un ciudadano con nombre y apellido para convertirte en un fantasma borrado del mapa. A los reos solo les quedaba como compañía el frío extremo de la brisa marina, la violencia brutal que pronto nacería dentro de los pabellones y la peor de las torturas psicológicas: tener que despertar todos los días, asomarse a los barrotes y ver las luces de la ciudad y su libertad ahí mismo, a simple vista, pero separadas por un abismo azul helado y casi imposible de cruzar. Una vez que un prisionero ponía un pie en los rústicos y resbaladizos muelles del Frontón, la realidad lo golpeaba con la misma fuerza que el viento helado del Callao. No importaba cuán peligroso, astuto o adinerado hubiera sido en las calles de Lima, en ese pedazo de roca todos quedaban reducidos a su nivel más básico de supervivencia. Y es que el diseño de esta cárcel no dependía de la arquitectura, dependía del océano. Las autoridades de la época se jactaban de que escapar del Frontón era una misión imposible y la implacable naturaleza les daba la razón. La isla está rodeada por la corriente de Humboldt, un flujo de aguas antárticas tan gélidas que sumergirse en ellas, especialmente durante la noche, garantizaba una hipotermia casi inmediata. Además, no había playas de arena donde un reo pudiera lanzarse suavemente. Todo el perímetro de la isla estaba conformado por escarpados acantilados y rocas afiladas como cuchillas, donde el mar rompía con una furia incontrolable que destrozaría a cualquiera contra la piedra. Por si esto fuera poco, existía un disuasivo psicológico aún más aterrador. Durante décadas circuló entre los pabellones la oscura leyenda de que los guardias arrojaban deliberadamente al mar los restos de carne y demás fluidos de la cocina, e incluso animales sin vida, con un único y oscuro propósito: atraer a los tiburones y a las voraces tintoreras que merodeaban el litoral chalaco. Fuese un mito diseñado estratégicamente para infundir pánico o una práctica real de las autoridades penitenciarias, el resultado era lo esperado. El océano no era una posible ruta de escape, era un inmenso muro de agua, frío y dientes. Pero, ¿quiénes habitaban este infierno rodeado de sal? En sus primeros años, el Frontón fue el destino exclusivo para los criminales más avesados y violentos del país. Estos criminales peligrosos, asaltantes y delincuentes que las cárceles de la capital ya no podían ni querían controlar. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, los pasillos de la prisión comenzaron a llenarse con un perfil de recluso totalmente distinto: los presos políticos. Durante los diversos gobiernos dictatoriales y las convulsiones sociales de la época, cientos de estudiantes, líderes sindicales, intelectuales y opositores políticos fueron desterrados a la isla. Esta mezcla explosiva convirtió a los pabellones en verdaderas ollas a presión. Intelectuales y políticos compartían los mismos patios y respiraban el mismo aire húmedo que los criminales más despiadados del Perú. Sobrevivir al día a día en el Frontón era una prueba de resistencia extrema. La isla era un desierto de piedra. No había un solo manantial ni fuente de agua dulce. Cada gota de agua que consumían los presos y los propios guardias dependía exclusivamente de un buque cisterna que viajaba regularmente desde el Callao. Cuando el mar se ponía bravo y las tormentas de invierno impedían que el barco atracara, la prisión entera entraba en una crisis desesperante. La sed se convirtió rápidamente en un arma de control y en el detonante de violentas peleas hasta el final de los patios de recreación. A esto se sumaba el terror de los castigos. Quienes rompían las reglas no eran enviados a celdas de aislamiento comunes, eran arrojados a los temidos huecos. Eran excavaciones profundas y minúsculas hechas directamente en la roca viva de la isla. Eran oscuras y húmedas, donde el prisionero no podía siquiera ponerse de pie. Pasar unos días ahí, escuchando el rugido ensordecedor del mar, sin ver la luz del sol, mientras la humedad salitrosa te carcomía los huesos, era más que suficiente para quebrar la mente del hombre más fuerte.
Esta era la vida en el Alcatraz peruano, un ecosistema cerrado donde imperaba la ley del más violento, donde el abandono del Estado se respiraba en el aire y donde la constante tensión acumulada entre delincuentes comunes y presos políticos crecía año tras año. Así se fue alimentando en silencio a un monstruo de concreto que eventualmente terminaría por devorarlos a todos en una de las tragedias más oscuras de nuestra historia peruana. Llegamos al año 1986, una época donde nuestro país vivía una tensión social altísima. Para ese entonces, el Frontón ya no era una simple cárcel de máxima seguridad, era una bomba de tiempo a punto de estallar. La dinámica dentro de los muros había cambiado drásticamente y el control que tenían las autoridades sobre los internos era cada vez más frágil. El epicentro de toda esta tensión se concentraba en el temido Pabellón Azul. Este inmenso bloque de celdas albergaba a cientos de reclusos vinculados a grupos subversivos de la época. Lo increíble y a la vez aterrador de este lugar es que los internos habían logrado tomar el control total de su pabellón. Habían creado prácticamente una fortaleza inexpugnable dentro de la misma prisión. Tenían sus propias reglas, organizaban sus propias actividades y los guardias penitenciarios prácticamente tenían prohibido el ingreso a esos pasillos. Era un territorio gobernado por los propios reos, donde la autoridad del Estado simplemente no existía. Pero la mañana del 18 de junio, esa olla finalmente explotó. En una acción coordinada y simultánea con otras prisiones de Lima, los internos del Pabellón Azul iniciaron un violento levantamiento. Tomaron como rehenes a varios trabajadores y guardias penitenciarios. Sus demandas eran claras. Exigían mejores condiciones carcelarias y protestaban contra las medidas del gobierno. Durante horas, la tensión mantuvo a todo el país al borde del asiento. Las familias, los noticieros y las autoridades miraban hacia la isla, sabiendo que la situación era insostenible. Al ver que las negociaciones no llegaban a ningún lado, el gobierno de aquel entonces tomó una decisión sumamente drástica y polémica: recuperar el control del pabellón a cualquier costo. Esa misma noche se ordenó la intervención de las Fuerzas Armadas, específicamente de la Marina de Guerra. Imaginen por un segundo esa escena en la madrugada: buques inmensos rodeando completamente la isla, reflectores gigantes cortando la oscuridad de la neblina chalaca, helicópteros sobrevolando los pabellones y el eco de los megáfonos dando un último ultimátum que lamentablemente fue rechazado. Lo que ocurrió a continuación es uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente. No fue una simple operación de rescate, fue un combate frontal. Las fuerzas del orden utilizaron armamento pesado y explosivos que literalmente hicieron temblar los cimientos de la isla entera. De hecho, hay testimonios que cuentan que el estruendo de los impactos se podía escuchar incluso hasta las costas del Callao. Cuando el humo y el polvo finalmente se disiparon a la mañana siguiente, la imagen era completamente desoladora. Gran parte de su estructura colapsó, quedando reducida a escombros, muros perforados y fierros retorcidos. El saldo de este trágico enfrentamiento también fue devastador. Aunque las cifras oficiales siguen siendo motivo de debate y controversia hasta el día de hoy, se sabe que más de un centenar de internos perdieron la vida bajo esos escombros. Ese 18 de junio, el Frontón no solo vio su peor tragedia, sino que firmó su propia sentencia. La prisión quedó inoperativa, las celdas totalmente destrozadas y el lugar se convirtió, de la noche a la mañana, en un inmenso cementerio de concreto, clausurando sus puertas para siempre y dejando atrás una energía de dolor que muchos aseguran aún se puede sentir si te acercas de madrugada. Después de que el humo se disipó y el eco ensordecedor de los enfrentamientos finalmente se apagó en el mar del Callao, un silencio sepulcral, pesado y sumamente incómodo se apoderó de la isla. Las autoridades del gobierno tomaron una decisión definitiva y sin vuelta atrás. El Frontón jamás sería reconstruido. El daño estructural en los pabellones era irreparable. Y seamos muy sinceros, el peso histórico
de lo que acababa de ocurrir era demasiado grande como para simplemente barrer los escombros y volver a abrir las pesadas puertas de metal. Los internos que se encontraban en las áreas que no colapsaron fueron trasladados rápidamente, bajo fuertes medidas de seguridad, a otros penales de la capital. Y así, casi de un día para otro, la prisión más temida del Perú se apagó. Las celdas se vaciaron. Los patios de cemento donde antes caminaban y convivían cientos de personas se quedaron completamente desiertos. Los guardias empacaron sus pertenencias, los buques se retiraron hacia el puerto y la isla entera fue abandonada a su suerte, dejándola exactamente como quedó tras el conflicto. Pero aquí es donde esta historia da un giro visualmente fascinante y a la vez aterrador, porque cuando el ser humano abandona un lugar, la naturaleza siempre regresa para reclamar lo que es suyo. Y en el caso del frontón, la naturaleza no tuvo nada de piedad. Sin mantenimiento, sin pintura y sin nadie que reparara los daños, el verdadero verdugo de la isla entró en acción: el implacable clima de nuestro litoral limeño. Imagínense casi 40 años de salitre carcomiendo sin descanso las estructuras. La constante brisa marina, cargada de humedad y sal, comenzó a oxidar rápidamente los gruesos barrotes hasta volverlos polvo anaranjado. Los fuertes vientos del Océano Pacífico golpeaban las paredes ya debilitadas, haciendo que los techos de los pabellones que habían sobrevivido terminaran por derrumbarse. Hoy en día, si te acercas a la isla en una pequeña embarcación, la imagen que te recibe parece sacada directamente de una película de fin del mundo. Es un inmenso cementerio de concreto gris flotando en medio del inmenso mar azul. Las altas torres de vigilancia, desde donde antes los guardias vigilaban cada movimiento con potentes reflectores, hoy son solo esqueletos de metal torcido que crujen escalofriantemente con el viento de la tarde. Los pasillos largos y oscuros ahora están llenos de escombros y literalmente no llevan a ninguna parte. Lo único que habita actualmente en las ruinas del frontón son las aves guaneras, los pelícanos y los lobos marinos que descansan en las rocas afiladas. Han construido sus nidos exactamente en los mismos espacios donde hace décadas hombres privados de su libertad paseaban en total aislamiento. Es una ironía total que el lugar que fue diseñado piedra por piedra para ser la prisión humana más estricta e inaccesible del país, hoy es un territorio salvaje donde el ser humano ya no tiene ningún control. Sin embargo, cualquier persona que explore lugares abandonados o con mucha historia sabe perfectamente que la energía no desaparece simplemente porque la gente se va. La energía se acumula, se transforma y muchas veces se queda atrapada entre las paredes. Y en el caso del Alcatraz peruano, estamos hablando de casi 70 años de sufrimiento, de encierro, de lejanía y de un final sumamente doloroso y violento. Toda esa pesada carga emocional no se fue con los barcos que evacuaron la isla en el 86. Se quedó ahí, impregnada en cada roca, en cada bloque de cemento roto y en cada celda vacía. Y es precisamente esa densa energía estancada la que ha dado origen a los aterradores relatos de los navegantes chalacos, quienes aseguran que cuando cae la noche, las ruinas del frontón están muy, pero muy lejos de estar vacías. Los pescadores artesanales del Callao son hombres forjados por la inmensidad del océano. Conocen cada corriente, cada banco de arena y cada cambio en el viento a lo largo de nuestro litoral. No son personas que se asustan fácilmente con historias de fantasmas. Sin embargo, existe una regla no escrita, un pacto silencioso de profundo respeto entre todos los hombres del mar Chalaco. Cuando el sol se esconde y cae la espesa neblina limeña, ninguna embarcación pequeña se acerca a las rocas del frontón. Prefieren dar un rodeo largo y gastar más combustible antes que navegar junto a esas ruinas oscuras. Y la razón te pone verdaderamente la piel de gallina. Muchos de estos navegantes aseguran con total firmeza que en el silencio sepulcral de la madrugada, cuando el motor de las lanchas se apaga para lanzar unos minutos las redes, desde la isla no solo se escucha el crujir de las aves marinas, aseguran escuchar lamentos, ecos apagados de voces masculinas que parecen suplicar auxilio desde la orilla.
o pasos apresurados sobre la piedra, y lo más perturbador de todo, el inconfundible y metálico sonido de rejas pesadas cerrándose de golpe en medio de la nada. Pero este fenómeno paranormal no se limita únicamente a los pescadores que rondan la zona de noche. En los últimos años, varios exploradores urbanos e investigadores de lo paranormal han obtenido permisos especiales para caminar entre los escombros a plena luz del día o al atardecer. Y todos, sin excepción, coinciden en una misma experiencia: la abrumadora sensación de pesadez que te aplasta apenas pones un pie en la isla. Cuentan que al caminar por lo que queda de los pasadizos de los antiguos pabellones, la temperatura desciende drásticamente. Sientes una mirada constante clavada en la nuca, la clarísima sensación de que no estás solo y de que estás invadiendo un territorio ajeno. Además, ocurre un fenómeno tecnológico muy peculiar y aterrador para cualquiera que grabe videos. Las baterías de las cámaras fotográficas, los celulares y los equipos de sonido, por más cargados que estén al salir del puerto, se drenan misteriosamente a los pocos minutos de encenderlos dentro de los calabozos, como si la misma isla absorbiera toda la energía disponible a su alrededor. Y es que desde el punto de vista de la parapsicología y la investigación de misterios, esto tiene muchísimo sentido. Existe una teoría llamada energía residual. Esta teoría nos dice que cuando un espacio físico determinado es escenario de un sufrimiento inmenso, prolongado y de desenlaces tan trágicos como los que se vivieron ahí en el año 86, el lugar se convierte en una especie de grabadora de cinta. La piedra, el cemento y la sal absorben esas intensas emociones humanas y las repiten una y otra vez como un eco atrapado en el pasado. Las sombras que se ven paseando por los escombros del frontón no serían almas perdidas buscando venganza, sino el recuerdo imborrable del dolor humano proyectándose infinitamente sobre las ruinas. El frontón es mucho más que una simple cárcel destruida. Es una cicatriz profunda de concreto en medio del mar, un monumento involuntario a las épocas más oscuras y densas de nuestra sociedad, que se mantiene ahí en pie, desafiando al viento y recordándonos que hay lugares en este mundo que jamás, por más años que pasen, podrán descansar en paz. Y ahora que conoces la verdadera y perturbadora historia de nuestro Alcatraz peruano, quiero hacerte una pregunta. ¿Te atreverías a subirte a una pequeña lancha y pasar una madrugada entera acampando entre los escombros del frontón? Los leo acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarme a destapar un nuevo expediente. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte si eres nuevo en esta comunidad y activar esa campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. También te quiero recordar que no te olvides de enviarme tu historia paranormal que te haya ocurrido en cualquier parte del Perú. El correo arcanosyenigmas@gmail.com. Tu historia la compartiré con las mejores historias que me envíen. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!